Bien, ¿me Bueno, escuchás? qué alegría verlos, la verdad que es un gusto, en nombre de la Escuela Virtual para el Ministerio de la Escucha, recibirlo. Hola María Acosta, ¿qué tal? Este, es una gran alegría en este contexto de pandemia, digamos, que bueno, este webinario nos va a ayudar justamente a nuestra propia vida y también a nuestra pastoral de la escucha, así que les agradezco mucho la disposición, digamos, que tienen para compartir con nosotros. Espero y les deseo que sea un verdadero espacio de aprendizaje. Aprovechen al máximo los que son egresados, es simplemente actualizar el contenido, digamos, y sumar más a lo que ya estudiaron. Y los que están en camino al estudio, a disfrutarlo, aprovechar, digamos, que todo esto es lo que justamente nos va a ayudar a servir a Dios, a servir a los hermanos, que en definitiva, ¿no? Y bueno, en nombre de la Escuela Virtual les doy una cordial bienvenida, le agradezco mucho a la doctora Fabiana Sardi, mi querida amiga y hermana en Cristo, que está disponible va a ser una de las disertantes en esta, también es profesora, para los que cursan la escuela virtual, es profesora de resiliencia y espiritualidad, y también dentro de poco va a estar el doctor Gustavo Delía, quien también agradecemos muy especialmente esta disponibilidad de compartir este tiempo con nosotros y poder ilustrarnos en este tema tan importante como es, digamos, los desafíos que la pandemia y cómo, digamos, gestionar la resiliencia en este tiempo. Así que les vuelvo a agradecer. Lo que les voy a pedir, sí, que en este momentito, como una forma, digamos, para que podamos hacer ordenadamente, ustedes silencien todos los micrófonos, ¿sí? Después al final vamos a dejar un momentito para las preguntas. Entonces yo ahora, como una cuestión para que inclusive la grabación, después van a poder disponer de esta grabación que estamos grabando. La idea es que ustedes ahora pedirle que silencien los micrófonos, así se puede este, tener problema con los sonidos. Y bueno, les vuelvo a agradecer y le estaría dando entonces la palabra a la doctora Sardi. Antes de empezar, les diría, si tienen dudas, vayan utilizando el chat, ¿sí? Los que tengan usando el Zoom desde tabletas o computadoras personales o notebook, en la medida que vayan teniendo preguntas, vayan indicando por el chat del Zoom, que las vamos a tratar de retomar al final e ir respondiendo con nuestros disertantes, ¿sí? Así aprovechamos también la herramienta. Entonces, ahora les pido la gentileza de que apaguemos los micrófonos, ¿sí? Para que podamos iniciar la ponencia. El micrófono, la camarita, si tienen un internet inestable, pueden cortar la camarita y después al final para ver la parte de pregunta y respuesta la pueden volver a encender. Eso como a ustedes les parezca, ¿sí? Así que pueden tranquilamente. Bueno, yo ahora ceso, voy a estar simplemente como acompañante para la cuestión logística y les doy la palabra entonces a la doctora Fabiana Sardi. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, José. Y es un placer poder vernos otra vez virtualmente, ya que hicimos el primer webinario donde tratamos de empezar a hablar un poco de este impacto de la pandemia y cuáles eran las consecuencias que podía traer en la población, en nosotros, y en tratar de buscar mayor resiliencia para poder lograr enfrentar mejor todo lo que implica algo tan importante como es encontrarnos con algo nuevo, imprevisto y que modifica nuestras vidas. La primera parte voy a hacer un desarrollo de la pandemia enfocado desde los nuevos conceptos que son los de la epigenética, con un poquito de términos técnicos, pero voy a tratar de simplificarlo. Igual recuerden que el material ustedes lo van a tener, así que voy a dar más que nada los conceptos y parte del material les va a quedar a ustedes por si alguien quiere leerlo más detenidamente. Y después el doctor Gustavo Delía va a hablar más específicamente de las herramientas para construir resiliencia. José va a ser mi colaborador técnico y va a pasar las diapositivas porque yo estoy utilizando el celular, entonces no las puedo manejar desde el celu.
Bueno, vamos a ver ahora cuál es la modificación que hubo en los últimos tiempos a partir del conocimiento del genoma humano, o sea, de nuestro código genético, el código genético del hombre, qué modificaciones hubo con respecto a la salud, porque si no conocemos lo que es la salud a la luz de los nuevos conocimientos, no vamos a entender qué es lo que puede suceder, ¿no? Y hasta principios del año 2000, y con el descubrimiento del genoma humano, la ciencia consideraba, previo a esto, que todo se heredaba de nuestros padres y por lo tanto todo estaba contenido en el código genético y eso explicaba las variaciones que existían entre un ser y otro. A esta visión se la consideró como genocéntrica, donde en realidad el material genético era el centro, obviamente, y la selección natural y las mutaciones, o sea, los cambios de ese código genético, era la única fuerza creativa. La siguiente. Pero en el 2001, cuando ya se vio verdaderamente cómo era el código genético, y esto es un avance importantísimo, se puso en evidencia que lo que el hombre creía que era que todo el material genético y conocerlo iba a poder resolver todos los problemas, no era así. Entonces, ¿qué pasó? Surgió la teoría postgenómica. La siguiente. Esta visión postgenómica postula la siguiente, que no hay factores genéticos que funcionen independientemente de los factores ambientales y que no hay factores ambientales que puedan ser estudiados independientemente del genoma. Es decir, estas características individuales del individuo, que se llama fenotipo, que es lo que vemos, no surgen solamente del código genético, sino de la interacción entre el código genético o genoma y el ambiente. La siguiente. Justamente, como se ve que la genética no es todo y lo que heredamos de nuestros padres no es todo, surge el concepto de epigenética. Epi viene del griego que es por encima, en o sobre. Sería sobre la genética o por encima de la genética. Y se comenzó a pensar que el genoma humano por sí solo no sería probablemente suficiente para sostener todas las funciones del organismo, por lo cual había algún ente que nivelaba o regulaba o controlaba. La siguiente. Esto, aunque parezca mentira, es algo importantísimo, porque el hombre, a través de la ciencia, pensó que conociendo el genoma iba a poder, por la ingeniería genética, resolver todos los problemas de salud y sobre todo manipular el material genético. Y se encontró con esta sorpresa, ¿no? Todas las células de un individuo contienen todos sus genes, pero no todos los genes deben estar activos al mismo tiempo. Esto es lo que descubrió el hombre, que se encienden esos genes o se apagan en el tejido correcto y en un momento dado de la vida. Y así aparece una red de control de nuestro genoma que es precisamente la epigenética. O sea, nacemos con el código genético o genoma nuestro, pero eso no es solo lo que determina lo que somos, sino que la epigenética viene a avisarnos que influyen factores donde se prenden o se apagan genes que se van a expresar y van a determinar salud o enfermedad. La siguiente. Las funciones serían similares a las de una partitura, donde tenemos el pentagrama y donde se escribe lo que es la música, ¿sí? Y la secuencia del ADN sería que contiene todas las instrucciones para que se den el resultado final, pero los mecanismos epigenéticos vienen a marcar cómo se regula esa expresión a través de este mecanismo de prender y apagar. Y los distintos tipos de células son los que finalmente van a expresar en más o en menos estos cambios. La siguiente. A lo largo de la vida, el epigenoma registra muchas experiencias, tanto en las células como en tejidos, por la exposición que tiene a estos factores ambientales. Y esos factores pueden darse a lo largo de toda la vida e influir en distintos estadios. Pero los más importantes son los primeros.
Esto indica que nuestro genoma no es algo estático, sino que es reactivo. Y esta nueva visión postula que los factores genéticos funcionan, por un lado, independientemente de lo ambiental, y por el otro lado, los factores ambientales influyen directamente sobre el genoma. Y esas son las características que finalmente emergen dando lo que somos a lo largo de la vida. La siguiente. Los mecanismos epigenéticos explican esta singularidad y explican la posibilidad de mantener la salud o la enfermedad y obviamente el envejecimiento como todo ciclo de vida. Son 3 los mecanismos biológicos y físico-químicos que intervienen, pero hay uno que es el más conocido, que es la metilación del ADN, y es lo que lleva a silenciar la presencia de un gen. Y este sería el mecanismo más importante dentro de lo que es lo bioquímico, pero solo como dato para decírselo. La siguiente. Esta habilidad del organismo para adaptarse al medio externo se denomina plasticidad. Y como después el doctor Delia va a hablar de la neuroplasticidad, cuando este fenómeno se da en el sistema nervioso lo denominamos así, neuroplasticidad. Y su máxima expresión se da en el desarrollo temprano del individuo, o sea, desde el momento de la concepción, los primeros 1000 días de nacimiento que son fundamentales, y a lo largo del desarrollo hasta la adolescencia. Pero estas etapas de la vida ofrecen a su vez una gran oportunidad tanto para el desarrollo de salud como para generar vulnerabilidad. Siguiente. Y el descubrimiento de los mecanismos epigenéticos a través del ambiente, obviamente, y la expresión de los genes, es como si fueran programadores de los órganos y de las células, y eso es lo que va determinando si vamos desarrollando más vulnerabilidad o más resistencia a las enfermedades. Y esto es lo que termina determinando cómo va a ser en gran parte la vida del individuo. Pero con una variante importante que, como hablamos, que no es estático, sino que es dinámico, esto puede prenderse y apagarse a lo largo de toda la vida y por lo tanto brindar distintas oportunidades de intervención. Y ahí es donde se vincula con la resiliencia. La siguiente. El periodo entonces prenatal, la infancia y la adolescencia son las etapas cruciales, obviamente, porque interviene el desarrollo, y entonces, acá sí lo vamos a vincular con nuestro momento actual, podemos imaginarnos qué impacto podrá tener esta pandemia en toda la humanidad. Por eso es tan importante que ahora, en el momento histórico de la humanidad que estamos viviendo, nos detengamos a pensar cómo podemos apagar o encender estos genes a través de los factores que podemos modificar del medio para evitar el impacto en el desarrollo, sobre todo en los niños hasta en la adolescencia y en nuestras vidas, pensando las consecuencias de la pandemia. La siguiente. ¿Qué factores favorecen una adecuada salud y desarrollo? Y me encanta el nene con el palo de amasar, porque está indicando que puedan alimentarse bien desde los comienzos de la vida, y es primero y fundamental, adecuada nutrición durante la gestación. Una mamá que se embaraza estando desnutrida, estresada, viviendo en la pobreza, sin nada de controles de salud y viviendo en un estrés, va a ser difícil que tenga una nutrición adecuada durante su gestación. Y esto es una alerta fundamental, porque esto condiciona la vida después del niño. Una alimentación saludable, especialmente los primeros 1000 días de vida, o sea, hasta los 2 años de vida del niño. Que la lactancia materna es fundamental. Después vamos a comentar un poquito de esto. Un ambiente afectuoso, donde haya sobre todo cariño y expresión de ese cariño, y vínculo y apego con el niño. Estímulos cognitivos y emocionales, que el niño sienta que es querido, que el niño sienta que es desarrollado en su inteligencia y que tiene acceso, por ejemplo, a jugar y a vincularse con los demás.
que esto también influye en nuestra vida como niños adultos que somos. Siguiente. Pero así como tenemos oportunidades, también tenemos vulnerabilidades que son mayores a veces que las oportunidades. Entonces vamos a ver qué es lo que afecta al desarrollo. Por supuesto, la desnutrición o la malnutrición materna, especialmente en los niños hasta los 2 años, la ausencia de contención afectiva, el maltrato y el abuso, ya sea físico, psíquico o sexual también, situaciones de estrés que incluyen la pobreza. Pensemos en este momento de la vida, donde estamos padeciendo todas estas cosas, una población importantísima de la humanidad. Una falta de acceso al aprendizaje, los chicos que no están escolarizados, por ejemplo. Una falta de interacción sensorial y social, por ejemplo, no tener ningún tipo de posibilidad de estímulo a través de nuestros sentidos o estímulos a través del contacto social. La exposición a tóxicos, a agrotóxicos, a metales, a distintos tipos de sustancias como puede ser el tabaco y a infinidad de sustancias, ¿sí? La siguiente. Y acá vienen ejemplos. Les voy a nombrar este solo, porque después vamos a ver varios, pero se los voy a dejar para que después los lean. La hambruna holandesa. Entre noviembre del 44 y mayo del 45, el ejército alemán impuso un estricto razonamiento de los alimentos agravado por un duro invierno. Este racionamiento fue de un mínimo de 500 calorías por persona. Debido a que preservaron los registros de salud, se pudieron estudiar a los hijos de aquellas madres. Estos hijos tuvieron menor peso al nacer y mayor riesgo de desarrollar enfermedades al llegar adultos, como la diabetes, la obesidad, el cáncer, la hipertensión y deficiencias cognitivas con depresiones, esquizofrenia, trastornos de personalidad y mayor incidencia de delitos. Esto precisamente ocurre porque al existir esos datos bien documentados de esa época tan nefasta, se pudieron aplicar estos conceptos de epigenética y considerar que influyeron como para que afectaran a esas niñas que después iban a ser madres y esos hijos sufrieron estas consecuencias. Este es un ejemplo de tantos otros donde pudieron estudiarse los factores que verdaderamente a través del ambiente influyeron en la descendencia. La siguiente. Otro ejemplo son los niños de Bucarest y el deterioro de la salud mental, que se los dejo para que lo lean, y esto tiene que ver con los niños que han sido criados o educados en Rumania, en hogares, porque sus padres no podían mantenerlos en sus casas. La siguiente. Y el impacto de la pobreza, ¿no? Durante los últimos años se ha acumulado una suficiente evidencia que demuestra que los niños sometidos a maltrato o que viven en condiciones de extrema pobreza presentan un mayor riesgo de desarrollo de desórdenes de salud mental como depresión, bipolaridad, estrés, solo el estrés del momento o el estrés postraumático, abuso de sustancias, de alcohol y de tabaco, así como también enfermedades cardiovasculares, diabetes, asma, colon irritable, entre otra cantidad importantísima de enfermedades. La siguiente. Y en el caso de la pobreza, sumado a la inseguridad relacionada con la alimentación, a la necesidad de amparo y de seguridad de todo tipo y de acceso a la educación, se incrementa el estrés al cual está sometido un niño, que puede llegar obviamente individuo, y todas las consecuencias que eso trae a largo plazo. Estos cambios son muchísimos más profundos, y también hay evidencia de esto, cuando esa adversidad ocurre durante la infancia. La siguiente. La adicción a drogas es otro ejemplo fundamental y que lleva una mala adaptación a lo largo de la vida, porque se genera un trastorno de comportamiento que lleva a requerir el sistema de recompensa. No puedo dejar esa adicción
porque esa adicción registro que me da placer. Y esto es otro de los fenómenos epigenéticos. La siguiente. También, como si fuera poco, estos cambios epigenéticos, para bien o para mal, se pueden heredar. O sea que nuestra herencia puede ser por lo que heredamos de nuestros padres, transmisión genética, o porque lo heredamos como modificaciones epigenéticas. Entonces, estas modificaciones o marcas se pueden propagar en generaciones, en realidad hasta 3 generaciones. Por lo tanto, una transmisión de algo social, ya sea beneficiosa o perjudicial, puede transmitirse de padres a hijos y de hijos a su vez a nietos. Y no es solo a través de la herencia genética, sino también la conducta que tienen los cuidadores con sus hijos. Y acá viene un capítulo importante de aquellos niños que son cuidados por otras personas que no son sus padres. Esto también sería parte del cambio ambiental que modifica la genética. La siguiente. Todo esto hace que una buena interacción parental o con los cuidadores predisponga una mayor resiliencia al estrés cuando los hijos sean adultos. Y estas marcas epigenéticas y la resiliencia al estrés también puede ser transmitida a generaciones siguientes por reedición del mismo tipo de cuidado. Es decir, una mamá y un papá adoptan a un niño y esos papás lo crían con conductas resilientes. Ese hijo, cuando es adulto, puede transmitir esa resiliencia, ese fenómeno epigenético a sus hijos. Por eso es tan importante pensar en la intervención. Y este tipo de transmisión implica la reversibilidad de la intervención sobre las condiciones ambientales. Acá es donde tenemos tanto trabajo, pero tanto trabajo que hacer. La siguiente. Me voy apurando porque veo el horario, si no le voy a dar lugar al doctor Gustavo. Otro ejemplo de esto, para que lo lean después, son los sobrevivientes del Holocausto. Y obviamente habrán visto con Vivian, en lo que es la historia de Viktor Frankl, la importancia que tiene el sentido de la vida para lograr vencer estas experiencias tan nefastas. La siguiente. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para construir resiliencia? Y bueno, los marcadores epigenéticos son cada vez más utilizados para detectar precisamente cuándo puede haber enfermedad y vulnerabilidad o cuándo resiliencia. La siguiente. Marcadores epigenéticos pueden ser de todo tipo, mediciones en fluidos y en tejidos, o sea, dosar sustancias, puede ser que se revele información acerca de factores ambientales como pueden ser, por ejemplo, los metales pesados, puede verse cómo se predice una consecuencia de una enfermedad, por ejemplo, las adicciones, o cómo se responde a una terapia determinada, o cómo se puede predecir el futuro, por ejemplo, de un niño cuando hay algo que interviene tempranamente en su neurodesarrollo, ¿no? Todos estos son formas de cuantificar cómo los marcadores epigenéticos nos pueden anticipar si va a haber salud o no. La siguiente. Pero mientras transitamos este tiempo de pandemia encima, sabiendo cómo influye todos los fenómenos ambientales en nuestra salud, ¿cómo podemos construir resiliencia y salir fortalecidos? Sobre todo para acompañar y ayudar a los demás. Para eso contamos con herramientas. La siguiente. Estas herramientas basadas en las neurociencias, primero van a ser los hábitos saludables que habíamos hablado al principio. Tener más que nada rutinas, buen descanso, horarios para el descanso, que hablamos en ese primer webinario que hicimos, tener una alimentación saludable, y acá tendríamos que charlar otro webinario más, que es la importancia del microbioma. El microbioma son las bacterias que tenemos en todo el organismo.
Antes no le dábamos importancia, pero ahora las bacterias que están en nuestro intestino son fundamentales, fundamentales para generar salud. O sea, son formas de factores epigenéticos para generar resiliencia. Y un ejemplo, la lactancia materna mantiene el microbioma saludable. Y, por ejemplo, la ingesta de lácteos fermentados que contengan el Lactobacillus bifidus, por ejemplo, el yogur o el Actimel, también modifican nuestra flora intestinal y preservan nuestra salud. Y acá ven fotos de hortalizas, legumbres, frutos rojos como las cerezas. Todo eso, todo fortalece nuestra salud y genera un estado mayor de equilibrio. Por lo tanto, la alimentación pasó a ser algo muy importante. El sueño también, el descanso más que nada con el sueño nocturno, 7 horas, 8 horas como mínimo, realizar actividad física, tener sentido del humor, divertirnos, cultivar nuestros vínculos afectivos y las redes sociales, la siguiente, meditar, contemplar, tener atención plena como es el mindfulness, que ahora va a hablar el doctor Delía, cultivar la vida espiritual, algo fundamental y que estamos haciendo a través del Ministerio de la Escucha y de toda la capacitación que buscamos, independientemente de la religión o creencia específica que tengamos. Esto es fundamental para el Ministerio de la Escucha. Podemos estar escuchando a cualquier persona, con cualquier creencia, ¿no? De cualquier religión. Y sin embargo, rescatar la vida espiritual, que es fundamental para ayudarle a tener herramientas para la resiliencia. Y ahora Gustavo lo va a desarrollar más. Y obviamente tener un propósito en la vida, que eso es fundamental, que va a ser más que nada salir de nosotros mismos. La siguiente. Con esta foto y con la posibilidad de desarrollar las herramientas para resiliencia, le vamos a dar introducción al doctor Gustavo Delía, que no sé, José, si pudo entrar. ¿Podés fijarte si pudo entrar? Sí, 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 está bienvenido Gustavo Delía. Si estás escuchando, podés habilitar el micrófono. Entró a la sala, a ver, Bueno, mientras tanto lo voy presentando. El doctor Gustavo Delía es psiquiatra, es médico legista y está muy empapado, muy especializado en todo lo que es mindfulness o atención plena, meditación, sobre todo meditación compasiva, considerando que el encontrar un propósito en la vida o un sentido a nuestras vidas es eje para restablecer la salud mental. Y tiene mucha experiencia en todos los ejercicios de respiración, porque además ejercita el buceo, por lo tanto aprendió muchísimo a contener el aire y a utilizar lo que es la apnea, que es contener el aire, con todo lo que eso implica, un enorme autodominio, y todas las técnicas de respiración las tiende a utilizar en el momento que aplica su terapia con los pacientes. Por lo tanto, tiene un conocimiento muy amplio de todas estas técnicas del autoconocimiento y del salir de uno mismo y generar esta visión empática y compasiva hacia los demás. Hola Gustavo, buenas noches. Hola Fabi. Bueno, te estaba dando la palabra ahora que ya te presentamos. Así que podés seguir vos. Primero fue todo un desafío epigenético llegar hasta acá porque apreté un montón de... Nos pasa a todos. Un buceo que, bueno, hemos llegado. Gracias Fabi, te estaba escuchando por lo menos estos últimos minutos. Bueno, gracias a todos también porque tal vez no, esto lo que muestra es que no podemos construir nada sin la idea que somos un todo, ¿no? O sea, esto es lo más importante de todo. Como el concepto epigenético también está mostrando un concepto
de totalidad, donde no existe una situación rígida entre un yo y un factor externo, sino una interrelación, ¿no? Entre lo externo y lo interno están en dinámica permanente y en co-creatividad permanente, ¿no? En plasticidad permanente. Así que lo que puedo contarles es, para ir un poco a las herramientas, ¿no? Esta pandemia ofrece la posibilidad de observar lo que siempre hemos observado, ¿no? Cómo las situaciones críticas afectan y en esas afecciones dan oportunidad de cambio. En realidad yo estoy viendo que ante la misma situación, las personas y las familias reaccionan en forma distinta. Con lo cual, ¿qué tienen estas personas que ante las crisis pueden utilizar herramientas para crear alternativas nuevas? Como así, ¿qué pasa con aquellas que no logran estas alternativas y enferman de manera física, emocional, mental, conductual? ¿Qué elementos tienen estas personas? Porque ante la misma realidad yo me admiro realmente la resiliencia humana de que ante factores de crisis lo adaptativo y lo creativo predominan, y es interesantísimo, ¿no? Hay personas que directamente han visto transformar sus vidas, ¿no? Entonces logran, con los recursos que tienen, no solo adaptarse, sino crear alternativas nuevas. En la epigenética lo que uno ve siempre es como los marcadores o las fallas, la enfermedad que tienen los pacientes que uno observa con respecto a las situaciones traumáticas de la vida, ¿no? Lo que marcaron estas situaciones en su mente, en su cuerpo, en su conducta, y una de las características es la repetición, ¿no? No la creatividad, sino la repetición de patrones. Pero evidentemente lo que estamos viendo es que hay situaciones que permiten, como esta, que estos patrones no se repitan, que se transformen, ¿no? Entonces hay evidentemente una serie de elementos que van a hacer que se transformen estas situaciones en una alternativa creativa. Entonces, podemos rescatar... ¿está pasando algo de lo mío? Sí, lo pasa José. Lo que yo... Oh, perfecto. Lo que estamos viendo que nos van a servir como transformación de la realidad son la posibilidad, primero, de encontrar un sentido a la existencia, ¿no? Como decía Fabi, es decir, saber quiénes somos y para qué estamos, ¿no? Lo cual no es una tarea fácil. Las situaciones pasadas o presentes o futuras van a ser muy difíciles. Van a tener huellas importantes en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestras conductas. Pero evidentemente no vamos a cambiar las situaciones externas amenazantes para la salud espiritual, mental y emocional. Lo que vamos a poder hacer es construir patrones distintos de la mente que flexiblemente se adapten y cambien la visión de la realidad. Entonces, el factor más importante que vamos a tener también es la posibilidad de transformar nuestras mentes ante una realidad difícil. Para lo cual requiere un entrenamiento. Nuestra mente, como crea la enfermedad también, producto de los traumas que tenemos, tiene la posibilidad, en la única especie, la humana, que puede pensarse a sí mismo, que tomar conciencia de sí mismo y transformarse. Esto es la dinámica, la neuroplasticidad, o la adaptación a los cambios y la transformación de las situaciones. O sea, la realidad no la vamos a cambiar. Lo que podemos hacer es construir una visión distinta de la realidad. Lo cual tenemos que entrenar la mente con una serie de recursos que tenemos, pero no utilizamos, para que podamos transformar desde adentro la realidad externa que va a ser la traumática. Estos elementos que permiten a la mente pensarse a sí mismo, observarse a sí mismo, por lo cual necesitamos una mente sana. La primera premisa es, para que yo pueda pensar en mí, poder definir quién soy, y para tener un objetivo claro, necesito una mente clara que conozca la transformación de las emociones, que no me cieguen las emociones,
digamos, de la pandemia importante que tenemos para que nuestra mente no pueda adaptarse a la realidad es nuestras emociones negativas. Tenemos emociones negativas como positivas. Normalmente las emociones de odio, de no de paz, miedos, de tristezas, de dependencias, ¿no? De deseos fuertes, de dependencias fuertes, nos van a cegar la posibilidad de que esta mente pueda ver con claridad recursos internos y para ver una realidad distinta. Entonces, sí tenemos que entrenar esta mente a que pueda sanarse. La mayoría de las cosas que vemos no son producto de que vemos la realidad, sino estamos viendo proyectadas nuestras visiones equivocadas de la realidad. ¿Se entiende, no? ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí, Fabi? Sí, sí, sí. El punto es que podamos aclarar la mente, sanar la mente para poder ver la realidad tal cual es, no tal cual la proyectamos. Para eso se requiere un montón de recursos. Es un trabajo arduo, que yo en este caso trabajo mucho con... el primer elemento es ser consciente de que no voy a cambiar los factores externos, no tengo que pelear con los factores externos, sino tengo que hacerme responsable de cómo yo me observo y puedo cambiar a mí mismo, para ser mejor. Lo primero requiere una visión de uno mismo y no una pelea con factores externos ni personas externas, que la mayoría de las personas luchan con modificar lo externo y no con la responsabilidad o la visión más clara de decir en qué yo me equivoco, en qué puedo corregir lo mío. Sería salir de nuestro ego de alguna manera y humildemente poder observarnos con comprensión, sin juicio crítico, porque también la visión de mí mismo implica no juicio, es una observación clara, compasiva, comprensiva de uno mismo, ¿no? Sin juzgarnos, sin criticarnos, sería una mirada sabia y amorosa de uno mismo, ¿no? Flexible. Desde esa mirada puedo descubrir cuáles son los errores, productos también de los factores traumáticos epigenéticos que modificaron estructuralmente mis patrones genéticos, mentales, emocionales, conductuales. Entonces, desde esas marcas voy a repetir cosas. Pero la única manera que tengo es hacerme responsable de la autoobservación. O sea, nuestra mente humana es la única especie, el ser humano, que puede observarse y tomar conciencia de la propia mente. Desde esa visión de nuestra propia mente voy a poder cambiar patrones. Me hago responsable, no hago responsable al otro, sino me hago responsable a mí mismo de que compasivamente tengo que corregir. Con una mirada piadosa, podemos decir, ¿no? Desde ese lugar, la transformación va a tener que ver con la conciencia, con un trabajo personal, con una responsabilidad personal, pero con una actitud compasiva, no crítica de mí mismo. Porque tiene que ser una autoobservación amorosa. No que, digamos, justifica todo, no quiero decir eso, pero que, digamos, tiene que observarse, y sí, como un laboratorio, como un laboratorio de uno mismo, pero de alguna manera que sea comprensiva, no sea crítica. De la misma manera que tenemos que ver la realidad de esa manera también externa. O sea, un patrón importante es el trabajo mental de autoobservación. Para que podamos hacer eso, hay una serie de prácticas que yo utilizo, no son mías, pero que yo las practico con los pacientes, que es el entrenamiento, lo que puede ser la meditación, pero puede ser la formal meditación, o la meditación significa nada más poder observar la realidad y mi realidad de una manera de aceptar las cosas frescamente y comprensivamente, sin criticarlo y sin juzgarlo. Puedo ver la realidad externa o interna, pero me tengo que entrenar, muchas veces las prácticas formales de meditación, hay muchas, yo utilizo algunas, pero hay un montón de formas de meditación, pero sería entrenar mi mente a no una forma dual de ver la realidad, sino empezar a ver toda la realidad como un todo, donde yo estoy inmerso, yo no existo como un ego independiente, sino ver la realidad de una manera abierta y comprensiva. Voy a tener que ver, primero para entrenar la mente, entrenarme en técnicas especiales como por ahí escanear mi cuerpo, mis sensaciones, mis emociones, o concentrarme en la respiración,
para que mi mente no trabaje en forma automática, sino que esté atenta a un foco. El primer paso es la atención o la concentración para yo poder ver y sobre todo verme. Si yo me puedo reconocer y ver, puedo ver la realidad de otra manera también. Si yo no me reconozco, no puedo conectarme con nada externo tampoco. Sí, acá los patrones afectivos. Bueno, el primer elemento es practicar. Hay dos formas que yo llevo al entrenamiento de la mente que tienen que ver con las meditaciones corporales o meditación centradas en la respiración. Son milenarias, son hindúes, vienen de la India antigua. O las técnicas respiratorias. Hay muchas técnicas respiratorias, los pranayamas, que hacen que mi mente y mi cuerpo se calmen y los preparo para que los preconceptos, los que tengo, o sea, las influencias de historias y de sesgos de interpretación de la realidad y de mí mismo, hagan que tenga una mente más clara y más concentrada. Si logro una mente calmada en emociones y concentrada, con práctica voy a poder verme mejor y ver mi mente mejor. Entonces, hay sí elementos que yo utilizo que puede dar lugar a otro webinario, no sé si Fabi, como poder hacer algunas técnicas que pueden utilizarse, porque ahora las nombro nada más, no tengo tiempo, que tienen que ver con técnicas respiratorias. Yo cambio la respiración con un montón de técnicas respiratorias, puedo cambiar mi patrón mental y corporal. Y si cambio mi patrón mental y corporal, voy a poder tener una mayor adaptabilidad y flexibilidad a las realidades externas difíciles. Técnicas respiratorias y técnicas de meditación. Son dos cosas distintas, pero se pueden complementar. Técnicas de meditación enfocadas en la compasión. Hay ejercicios que llevan a la compasión con uno mismo primero o con los otros, y son técnicas y prácticas que me llevarían a flexibilizar el ego humano. El ser humano en su yo, en su mente centrada en sí mismo, se encierra tanto que eso nos hace sufrir y nos desconecta de la realidad, nos desconecta de nuestras fortalezas. Es decir, el egoísmo que está, digamos, heredado también epigenéticamente de malas interpretaciones de cómo va la realidad y nuestra realidad, hay que entrenarlo para salir de eso. Pero bueno, sin hacer una práctica de meditación en la compasión, se puede practicar diariamente, pensar también en acciones o pensar en los demás, en el sufrimiento de otros, para salir de nuestros patrones egoístas de pensarnos a nosotros mismos. Esos patrones nos hacen desconectar directamente de una mente más sana y perpetúan el sufrimiento. Entonces, prácticas que no tienen que ser meditativas, sino prácticas compasivas, o empezar a pensar más allá de nosotros mismos, nos van a liberar del sufrimiento y estar más preparados a los factores externos cada vez más difíciles. Hay una cosa también importante como práctica que yo he experimentado y hago que practiquen, que tiene que ver con el misterio de la escucha, la posibilidad de escucharnos y escuchar de corazón, ¿no? Hablar desde el corazón y escuchar desde el corazón. Esa práctica, que tiene que ver con uno o con otros, sana. Realmente contar con otras personas que nos escuchen y que nosotros tenemos la posibilidad de escuchar, de hablar libremente, esa interacción con los otros, es el hablar y ser escuchado, pero no en forma crítica, realmente transforma. No tenemos que decir nada, solo escuchar de corazón. Esa posibilidad de interacción con otros en esta práctica humana nos sana, y muchas veces es muy poco frecuente. Así que tenemos, sí, técnicas propias de meditación, de respiración, pero conductas que nos saquen del egoísmo, que podemos practicar ya, empezar a llamar y pensar en alguien. Estas acciones que ustedes hacen de escucharnos y de ser escuchados, sanan, realmente sanan. La práctica de lo espiritual, o sea, yo siempre le digo a Fabi que el trabajo, por eso el dibujito de entrada, ¿no? La mancomunión de la mente y del corazón es lo que nos va, la mente o la ciencia con la espiritualidad, esa unión es lo que nos va a sanar. Entonces, en realidad el corazón está en la mente también. ¿Por qué en la mente? Porque hoy desde las neurociencias se sabe que los patrones compasivos, de amorosidad, de paciencia, de atención correcta, de altruismo, están en zonas del cerebro que hay que entrenar. Normalmente no la entrenamos. Y las prácticas de meditación
van a generar, o estimular, mejor dicho, áreas del cerebro, sobre todo el lóbulo prefrontal izquierdo, que con la meditación o con las prácticas no egoístas se estimulan zonas del cerebro que existen pero no están estimuladas. Entonces, normalmente lo que hacemos es ponemos el foco y la repetición en las áreas negativas y vemos nuestra percepción de nosotros mismos y la realidad en forma negativa. No nos entrenaron en la generosidad, la compasión, la amorosidad y todo eso. Pero sí se sabe que todas estas cosas pueden ser entrenadas y están en nuestro interior de la mente. En la mente profunda existen estas capacidades, digamos, de un homo sapiens altruista, compasivo. Generalmente no lo reconocemos así, pero en nuestro interior está realmente Dios, como diríamos, ¿no? Solo que tenemos que buscarlo y conectarlo para realmente poder conectar con algo más allá de nosotros. También este es otro elemento, ¿no? Poder pensarnos y descubrirnos como un todo, y que en lo humano somos una parte de un engranaje, ¿no? Como la epigenética no es un factor externo e interno, sino que muestra la interacción entre lo externo y lo interno, nosotros también tenemos una interrelación con todos y estamos conectados con algo más allá de un patrón humano, que desde el buceo en nuestro interior, hablando de buceo que dijo Fabi, podemos conectar con algo más allá de nosotros mismos. El salir del ego y conectar con nuestra espiritualidad realmente nos va a sanar, y creo que es lo que va a permitir que nuestra mente se abra a un mundo difícil. Pero no vamos a salir solos, tenemos que salir todos juntos. Y para eso tenemos que tener la humildad realmente de poder conectar con saber que nuestro cerebro está contaminado con una serie de conceptos que lo único que hacen muchas veces es alimentar patrones que generan sufrimiento permanente y que estimulan y riegan las semillas del egoísmo, de la no paz, de la pelea. Otro elemento importante para salir de las crisis es la herramienta, la paz interior y exterior. Pero no es lograble la paz exterior sin una paz interna. Entonces, lo más importante es lograr primero una paz interior. Y la espiritualidad es un elemento que lo logra. Entonces, tener espacios para no lograr objetivos solamente propios sería otra práctica, sino que lograr hacer cosas por otras personas alimenta nuestra paz interior. Y desde esa paz mental vamos a construir la paz externa, en un mundo que está en guerra. La paz es un evento fundamental que va a ser sumamente necesario, primero la paz mental, para que este mundo que está en guerra, y que va a seguir estando en guerra lamentablemente, logre desde nuestro cultivo interior que esta mente más en paz se expanda hacia otras personas. Pero tenemos que, y esto lo enseñó la pandemia como elemento, como enseñanza importante, cuando se nos cortan los factores externos que nos han apegado tanto y que buscamos la fama, el éxito, digamos, la gloria, ¿no? El poder. Cuando se cortan estos factores externos, tenemos que bucear en lo interno, y esto interno nos lleva a algo más allá que nosotros mismos. No hay un individuo aislado y el yo prácticamente tiene que perder la corona, no del coronavirus, sino la corona del ego. Se nos tiene que caer para que, destronada esta corona humana, podamos encontrar esa unión entre la mente y el corazón. Así que yo creo que tenemos muchas oportunidades, por suerte, de transformación, y estamos en este camino, pero que sembremos en cada uno de nosotros, sí, la responsabilidad, habías puesto ahí en la filmina, la responsabilidad de que tenemos que trabajar mucho con nosotros, que ver nuestros errores con comprensión, y poder cada día ser mejores personas, pero no con la intención de para nosotros, sino para otros, sería este tema, ¿no? Tenemos el compromiso de mejorar por nosotros, pero sobre todo porque este cambio interno se multiplica, pero no como el coronavirus que va a infectar positivamente a otras personas. Entonces, sí se va a propagar exponencialmente. Pero hay que trabajar. Esta es la parte buena, es que existe una gran flexibilidad que tiene nuestra mente, que antes no se sabía que tiene la posibilidad de regenerarse,
de generar nuevas neuronas y nuevas vías neuronales, pero para eso hay que pensar en forma, digamos, clara y amorosa, sería el concepto que quiero decir, y para lograr este patrón hay que entrenarlo mucho todos los días y ponernos en remojo las barbas y mirarnos con conciencia, comprensión, pero sí con juicio crítico, bondadoso, no crítico, digamos, destructivo, ¿no? Pero creo que hay que mucho para trabajar. En este sentido, sí, si viene digamos, la posibilidad, darle prácticas que tienen que ver con prácticas compasivas, entrenamiento de meditación y prácticas de respiración. En general, todo se circunscribiría a que todos los patrones tienen que ver con cambiar pautas de energía, que mente, cuerpo y todo tiene que ver con patrones energéticos, en el fondo, y estos patrones energéticos pueden ser modificados más allá de lo material, con técnicas respiratorias y entrenamientos mentales. Desde ahí seríamos como un generador de energías positivas para todo. Y creo que en este sentido tenemos que sumar pequeños cambios, humildes cambios individuales, pero multiplicarlos como semillitas para que se expandan, no como el coronavirus que mata, sino que se expanda la bondad y, digamos, el corazón para que todos nos sanemos. No nos sanamos individualmente, eso es. Acá suena así, la capacidad humana de poder observar, bueno, esto lo veo. Sí, a partir de nuestros cambios internos, que van a ser cambios en una mente amorosa, vamos a multiplicarlo y generar una realidad distinta. Esta realidad no va a ayudar a los cambios internos, sino nuestros patrones internos conectados con lo espiritual, digamos así. La mente y la espiritualidad van juntas. Una mente sana es una mente espiritual y clara. Desde esas mentes que hay que entrenarlas, que hay que sanarlas, se va a multiplicar y desde ahí puede ser que la visión de la vida va a ser distinta, pero muy posiblemente desde una generación de una energía distinta interior vamos a modificar lo externo. Esa es la idea. Pero bueno, hay que luchar mucho por este mundo. Eso es todo. Muchas gracias, Gustavo y Fabiana, por los valiosos aportes. La verdad que todo es muy rico, muy valioso y la verdad que la pucha que tenemos herramientas y cuestiones que tenemos que trabajar, ¿no? Para que creo que lo que estamos compartiendo este espacio, un poco queremos lo mejor. Y sí, tenemos que ser conscientes de la importancia del protagonismo que nos toca a cada uno y no echar tanto la culpa o ver causas, consecuencias, sino como bien decía Gustavo, asumir nuestro propio protagonismo histórico, digamos, en nuestra propia vida y también mirando hacia los otros, hacia los demás. Así que bueno, yo los quiero agradecer mucho a Fabiana. En realidad ahora vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas. Así que ahora vamos a habilitar, si quieren pueden poner las camaritas. Bueno, la idea es que ustedes a partir de lo que expusieron tanto la doctora Fabiana Sardi como el doctor Gustavo Delía, ustedes si quieren puedan preguntar. Les voy a pedir que levanten la mano o que vieron que la herramienta Zoom tiene una manito, así que para poder ver a ver quién pide la palabra y así se la vamos dando para que puedan enriquecer. ¿Sí, Fabi? Yo pido la palabra. No, porque la última, gracias Gustavo, ¿no? Por tu charla. Y la última diapositiva era justamente un mensaje del Evangelio, un texto bíblico, pero del Evangelio, que obviamente me parece fundamental para estos tiempos, precisamente porque no nos daríamos cuenta, tal vez estando encerrados en el aislamiento social, en qué podemos hacer para salir de nosotros, ¿no? ¿Y qué nos dice Jesús? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Y los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo mismo.
Y precisamente cuando, por mi función, ¿no? Obviamente Gustavo también que atiende pacientes y yo estando en el hospital, cuando estamos viviendo esta pandemia desde otro lugar que es el lugar, digamos, más activo por nuestra profesión, más en contacto con el dolor estrecho, les aseguro que todas estas faltas, ¿no? Comer, beber, desnudo, enfermo, preso, todo eso está. Y es la gran oportunidad para salir de nosotros mismos. O sea, para mí este es el mejor ejemplo del Evangelio de la necesidad de salir de nosotros mismos. Entonces, por eso quería que José lo pusiera, porque me parece que es uno de los textos que más puede ayudarnos a construir resiliencia. Pero bueno, ahora ya está, ya terminamos. Así que muchas gracias, Fabi. Y bueno, esto también configura nuestra espiritualidad para aquellos que cursan el Ministerio de la Escucha o ya cursaron. Uno de los ejes de la espiritualidad cristiana y de la espiritualidad encarnada, digamos, tiene que ver con justamente, ¿no?, la apertura a Dios y al prójimo, ¿no? Y el Ministerio de la Escucha se constituye como un servicio eclesial justamente para todos, sin juicio, sino con compasión y misericordia. Así que bueno, los invito muy cordialmente a que se animen a hacer preguntas, también digamos que puedan aprovechar. Les pido que levanten la mano del Zoom o de la camarita si los llego a ver, así les voy dando la palabra para aprovechar. La verdad que yo los invito muy cordialmente que lo aprovechen tanto a Fabiana como a Gustavo, su sapiencia, su experiencia como médicos, y bueno, Dios nos dio la gracia de poder compartir este espacio y aprovechémoslo. A ver quién se anima. ¿Alguien tiene alguna preguntita? ¿Algo que quieran compartir? Había habido, José, una pregunta del chat que era ¿qué significaba la atención plena o mindfulness? Si quiere desarrollarlo, Gustavo. Perfecto. Ahí, le tengo que sacar el micrófono. Sí, claro, la palabra en realidad viene, es mente plena o contacto pleno o atención plena, ¿no? Significa, la palabra mindfulness es una práctica milenaria que viene de la antigua India con respecto a lo que sería entrenar nuestra mente, lo que yo decía, para estar no adelantada, tironeada con el tiempo. Realmente nuestra mente está fuera del presente, estamos con la cabeza en el mañana y en el pasado, tironeados en el tiempo y en el espacio, y nunca está conectado con esto. Si yo estoy tironeado, mi mente está tironeada en el tiempo, no voy a estar conectado plenamente, no voy a estar presente, y si no estoy presente, no puedo estar presente ni para mí, ni para mí, ni para otros. Entonces, ¿cómo se logra el mindfulness? Que es una práctica, en realidad sería, como yo decía, es entrenar la mente con una serie de técnicas que van a lograr. El primer paso que utiliza el mindfulness es el lograr la atención. Si yo puedo sostener nuestra atención, que está perturbada por rumeos mentales que tienen que ver con imágenes, pensamientos del pasado, proyectados al futuro, preocupados en el futuro, mi mente va a estar en una superproducción de ideas que me va, esto que yo decía, me va a empañar la claridad. Sí, porque una de las virtudes que tiene la mente es una mente clara, una visión clara, ¿no? Como la mente de Dios, una mente de un gran maestro, sería una mente clara y amorosa. Entonces, primero, para lograr eso, tengo que calmar la mente, y para calmar la mente tengo que llevarla a entrenar en la atención. El primer paso de mindfulness es entrenamientos de atención. Con mi respiración, mi cuerpo, la atención en algo externo, en una palabra, pero en realidad entreno mi mente a que no se desvíe, que lleve un foco permanente. Cuando mi mente está en un foco permanente y lo puede sostener, puede ver. Si mi mente está dispersa en muchas cosas al mismo tiempo, no puede ver nada. O sea, mindfulness es una práctica milenaria que tiene distintas técnicas, formales o no formales, pero que básicamente es un entrenamiento mental para que mi mente esté en el presente
que no juzgue y que mi mente se vaya sanando. Eso es mindfulness. Gracias. Muchas gracias. Y esto tiene que ver, para los que vemos el módulo de espiritualidad, justamente cuando yo les doy el texto del Evangelio de Marcos, acuérdense, y que ahora hacemos interdisciplinariedad acá con Gustavo y con Fabiana, tiene que ver con eso que Jesús, Marcos es el Evangelio que marca Jesús prestando atención en el presente, ¿no? Lo miró con amor al joven rico, por ejemplo, que es el ejemplo que yo les doy. Este tema de prestar atención al tiempo presente tiene que ver con, y la escucha mismo, ¿no? Que no es solamente oír, sino que es prestar atención, ponerle intencionalidad, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que los recursos de la espiritualidad también nos van a ayudar justamente a este tema de estar presente, digamos, claro en el tiempo presente, y no, como decía San Agustín, por ahí, digamos, atados al pasado, que ya fue el tiempo que ya fue, ¿no? O el futuro que todavía no es, sino que viviendo claramente en el presente, puedo mirar, como decía la oración de San Agustín, mi pasado a la misericordia de Dios y mi futuro a la esperanza, digamos, ¿no? Y eso es lo que no me va a hacer un ser humano pleno, feliz, que se compadece de los demás y que ayuda a los demás. ¿Alguna otra, no sé, Fabi, ¿querés decir algo? No, tal cual, que tal vez ya lo había descrito en la charla Gustavo, pero como había habido una pregunta de verdaderamente eso, focalizar el presente sin pensar en el pasado ni en el futuro. Me parecía que valía la pena aclararlo. Que obviamente vi que había alguna de las hermanitas, ¿no? De las monjas, que obviamente tienen mucha experiencia en lo que es la contemplación, la oración y la contemplación, y obviamente la atención plena. Claro. Carolina, que querías hacer una pregunta, sí tienes micrófono. Sí, tengo micrófono. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Carolina. Bienvenida. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes, a la señora Fabiana también y a don Gustavo y a usted por este momento, porque realmente ha sido de gran provecho. Son dos preguntas. Bueno, una es una petición, que si habría alguna oportunidad de que don Gustavo nos regale un ejercicio de respiración y uno de mindfulness para llevarnos a nosotros y empezar a practicarlo y luego poder pues llevar a las personas que estemos apoyando a hacerlos. Creo que primero uno lo tiene que practicar para poderlo entregar. Y lo segundo sería preguntarle a don Gustavo si hay algún lugar en línea donde nosotros podamos ir empapándonos y aprendiendo lo que es el mindfulness, pues como para empezar una práctica o en realidad como a nivel informativo y poder empezar a practicarlo y aprender un poco de eso. Eso sería. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Gustavo. Vamos a poner la palabra. Sí, cómo no, sí, no hay problema. Las dos cosas pueden ser respondidas, claro. Si quieren, hacemos una pequeña práctica de un minutito. Sí. Lo primero que quería agregar mientras los escuchaba es que la oración también es una práctica de mindfulness. Yo estaba pensando que cuando justamente la oración lo que permite salirnos de nosotros, concentrar nuestra mente, anclarla en el presente, no la oración dispersa, no la oración concentrada realmente, de corazón, con la atención plena, es una práctica de meditación. Yo puedo darles una práctica de las mías, pero no de las mías, de las que practico yo y que he estudiado, pero creo que la oración es una práctica que ustedes seguramente que están haciendo, o sea que la oración concentrada, no dispersa, de corazón, ¿no? Con fe, es una práctica y creo que genera estos cambios de patrones mentales que hoy la neurociencia puede objetivar como realmente transformaciones mentales. Si quieren, hacemos una pequeña práctica, desde ya, ¿sí? Bueno, sí, vamos. Sí, tomamos claro. un minutito nada más, o sea, lo que quiero es toda práctica en este caso para recibir la energía. Lo único que vamos a poner es que la espalda no esté apoyada en nada, sino se sostenga por nosotros mismos. ¿Sí? O sea, que pongamos una espalda derecha, como se dice, con dignidad, mantenida por nosotros mismos, ¿no? No apoyándonos en nadie ni en nada, sino en nuestra propia persona, ¿no? En tal caso, y entregada a algo más.
porque en esa columna derecha vas a ser como un centro entre el cielo, es como que la columna de la coronilla al coxis sería un eje que nos tira entre el cielo y la tierra, ¿no es cierto? Entonces que ese eje, como el palo mayor de un barco, esté ni demasiado para adelante ni demasiado para atrás, sino que mantengamos una postura erguida, pero no rígida, ¿no? O sea, cerremos los ojos, ¿no? Y entonces ahora tomemos unas respiraciones donde inspiremos por la nariz y expiremos por la boca, en un patrón de frecuencia que no sea ni demasiado rápido ni demasiado lento, que sea una respiración de paz. Tomo aire por la nariz, no enseguida, lo mantengo un poquitito, largo por la boca, lo largo por la boca, y le vamos a agregar una idea que es importante. Este aire va a ser, vamos a ponerle que es la energía de Dios. Inspiro esa energía, la siento en mi interior y largo por la boca todo aquello que no nos va a servir en esta vida. Inspiro esta energía pura, siento que entra y largo por la boca aquello que no necesitamos, lo que quieran, o no, sin nominarlo también, lo que está en exceso, lo que ya no tengo que tener. Inspiro esta luz, esta paz, esta fuerza, esta claridad mental, y la largo por la boca todo lo oscuro que tengo. Concentro en esta idea, ya estamos meditando. Los dejo un minutito haciendo esto. Despacito, no se hiperventilen. Ahora le vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a inspirar en forma completa, no exagerada, tomando este concepto, que este aire es la luz divina que va a iluminar mi interior, corporal, mental, todas las células, mis patrones genéticos, todo. Tomo ese aire luz, lo mantengo unos segundos, siento que se carga todo mi interior, todas mis células, todos mis patrones genéticos de esa luz divina, y después largo el aire sacando las toxinas. Hagamos eso, lo mantengo un poco y lo largo. Inspiro, retengo, exhalo por la boca lo que ya no tengo que tener. Ahora vamos a hacer otra cosa. Ahora respiramos normalmente. No influimos sobre la respiración. Observamos cómo se da ese fluido, ese contacto del aire que entra con el aire que sale en nuestro organismo. No voy a modificar el movimiento, lo voy a observar. Observo qué pasa cuando inspiro y observo qué pasa cuando expiro. Me entrego a la observación sin juicios ni modificaciones. Suelto mi observación. Inspiro, expiro. Solamente voy a poner el foco de atención en mi ritmo respiratorio espontáneo. Y cualquier interferencia mental, imágenes, pensamientos, pasado, futuro, cualquier cosa que me distraiga, voy a volver al foco de atención con tranquilidad y amabilidad, que es cómo fluye mi respiración. Soy observador de la naturaleza de Dios, no la voy a influir. Eso hagan. Vamos a hacer un minuto eso.
Inspiro y observo. Inspiro y observo. Inspiro y soy consciente de la inspiración. Expiro y soy consciente de mi expiración. Y ahora le vamos a agregar para terminar. Inspiro y me siento en paz. Expiro y me siento en paz. 10 segundos más. Dos segundos más y terminamos. Inspiro. En cada expiración voy a transmitir todo mi amor a todos en este planeta. Inspiro la energía, en cada expiración voy a alargar luz, paz y compasión para todos los seres. Y cuando quieran, podemos volver a abrir los ojos. Nada más que siéntanlo si alguien quiere decir cómo está, pero después me quedaba la pregunta que hizo Carolina, de algún lugar donde uno puede informarse de eso. Después la dejo. Muchas gracias, Gustavo, por esta práctica y la verdad que es recomendable que la podamos practicar y sobre todo en este contexto de pandemia y que la podemos de corazón, sinceramente, y nos va a ayudar mucho integrando también nuestra propia espiritualidad y nuestra propia personalidad también, ¿no? Había Miriam Ayala, quería hacer una pregunta. Habilitate el micrófono. Gracias, Miriam. Hola, ¿qué tal? Bueno, después de esta relajación, no sé, pero no, quería preguntarle a Fabiana con respecto a lo que habló, que muy interesante, fue como mucha información y bueno, traté de aclarar un poco. Lo que vos decís que podemos perder o encontrar cuando se pierde eso de entre la epigenética y el genoma, o sea, ¿lo perdés y lo perdés o lo perdés en un momento y lo podés recuperar en otro por las circunstancias, por el ambiente, lo que suceda? Eso sí. No me quedó claro. Mira, como son modificaciones, ¿me escuchás bien? Sí, ¿no? Sí, sí. Como son modificaciones que son transitorias del material genético, se pueden adquirir y se pueden perder permanentemente. Uno busca perder aquellas que te dan enfermedad, que por ejemplo meditando podemos modificar y restaurar nuestro equilibrio, nuestra salud, y obviamente ganar aquellas que nos hagan bien, ¿no? O sea, perder las que nos hagan mal y ganar los que nos hagan bien. No es tan matemático que uno pueda saber exactamente qué lugar tenías esa modificación genética y precisamente puedas saber que lo perdiste. Pero vas a ver las consecuencias de eso, ¿sí? O sea, suponete una persona adicta que hereda la adicción de los padres. Si justamente trabaja con un proyecto que es precisamente de rehabilitación, que hay unos cuantos, ¿no? Pero el más conocido, por ejemplo, es de Alcohólicos Anónimos y los 12 pasos para recuperarse. Justamente esa técnica de rehabilitación incluye la meditación y todo esto que estamos hablando y el salir de uno mismo, y puede tranquilamente esa modificación genética que a él le generaba la adicción, con esta alianza con la recompensa que trae el alcohol o la droga, perderla.
y volver al equilibrio y no heredar sus hijos ese cambio que es hereditario. Es decir, si él no lo corrige, si no logra superarlo, lo más probable es que su descendencia tenga una predisposición al consumo. Y lo vemos, viste, cuando vemos familias de adictos o cuando vemos familias de alcohólicos. Vos decís, pero ¿por qué este chico ya busca la droga o el alcohol? Y bueno, su papá, por ejemplo, pudo haber sido alcohólico o es alcohólico. Y en realidad no tuvo oportunidad de trabajar todos estos temas que decimos influyen en la salud o en la enfermedad y por ende tiene más predisposición a heredarlo y ser él también adicto. Se ve mucho en el maltrato, mucho en el abuso sexual, en la desnutrición y el déficit cognitivo. O sea, hay infinidad de desequilibrios con respecto a la salud y la caída en la enfermedad que tienen que ver con esto. Entonces, justamente trabajar y pensar que siempre se puede hacer algo, porque tendemos a pensar que eso es definitivo y no pensamos que puede haber una capacidad de recuperación. Obviamente que hay algunas enfermedades que son dificilísimas de recuperar, nadie lo niega, pero hay otros que si sabemos que lo ambiental influye tanto, bueno, hay que dar la oportunidad y por eso la importancia de tomarlo como tema que tendría que estar obviamente, da para hablar mucho, pero en las políticas públicas, estos son temas que se deciden mucho interdisciplinariamente. Tiene que intervenir todo lo que es la política o el gobierno y obviamente las leyes junto a todas las disciplinas que intervienen, ¿no? Salud, educación, legislación, las comunidades en sí todos los credos, porque obviamente una persona que tiene fe tiene muchas más probabilidades de superar todas estas cosas, y bueno, eso es lo que falta, eso es lo que hay que trabajar mancomunadamente a nivel humano, ¿no? A nivel global, a nivel mundial, y lograr equidad. Pero son tantos los puntos que toca, es tan integral como concepto, que por eso no podía desarrollar tanto todos, si no nos daba el tiempo. Pero si quieren después podemos desarrollar estas herramientas en otro webinario con una parte que amplíe Gustavo y otra que yo les puedo hablar de la alimentación, por ejemplo, que allá ahí tenemos bastante tema, y algún otro punto crucial, podría ser el tema de abuso de sustancias o ver la contaminación ambiental, por ejemplo, pero es súper interesante. Muchas gracias, Fabiana. Y Miriam por la pregunta. Gracias. Así que antes de seguir, quiero presentarle porque muchos de los que cursan la escuela lo conocen a través de los correos electrónicos, pero también está compartiendo con nosotros nuestro secretario, digamos, de la escuela virtual, que es Jonathan Bonari. Así que ahí lo que tienen calmarita lo ven. Johnny, quería dar un saludito. Él es el que les responde, el que está con todas las cuestiones administrativas de la escuela. Bueno, es Jonathan, ahí lo están viendo. Ahí está, bueno, muchas gracias. Un gusto. Por fin, bueno, me pueden ver la cara algunos. Así que, bueno, simplemente eso, saludarlos. Y bueno, de paso también agradecerle a Fabi, que es una gran compañera también, gran doctora, y al doctor que no tengo el gusto de conocerlo en persona, pero bueno, muchas gracias. Así que... muchas gracias, Johnny. Y bueno, ¿alguna otra? Guillermo había levantado la mano. Guille, ¿podés activar tu micrófono? Guillermo. Sí, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias, Fabiana, gracias, Gustavo. Hacer estos temas inteligibles para que nosotros podamos interpretarlos es realmente extraordinario. Referente a lo que dijo Gustavo, para conseguir la paz, si uno no trabaja responsablemente,
en uno y tiene una actitud compasiva hacia el otro, o sea, alterocéntrica, igual se puede conseguir la paz, o primero hay que trabajar responsablemente en uno para poder conseguir la paz. Sí, respondo. Primero uno tiene que, por eso la transformación en la conexión más sana con los demás, primero comienza por uno, o sea, la conexión con uno. Sí, como decíamos, tenemos que desvincularnos de las historias, de los conflictos, liberarnos de nuestras cargas, de nuestras marcas, que no solo son nuestras, sino que liberando nuestras marcas liberamos a nuestros ancestros también. Estaba pensando mientras hablaban que una de las cosas que uno ve mucho en psiquiatría, que los trastornos de ansiedad o las crisis de pánico, muchas veces yo veo que no solo responden a huellas de la historia individual, del pasado de cada persona, sino muchas veces son cargas de historias pasadas, ¿no, Fabi? Exacto. Uno ve como las crisis de pánico de una visión epigenética, digamos, que son muchas veces situaciones que no encuentra uno un trauma tal para que se manifieste de esta manera, y tiene que ver con ancestros, por ahí hasta no conocidos, ¿no? Son muchas generaciones para atrás. No podemos lograr una mejor conexión con el otro si no trabajamos sobre nosotros. Por eso decía la responsabilidad de poder trabajar sobre nuestras historias, liberarlas para poder conectarnos con el otro plenamente. No podemos conectarnos con el otro si uno no está conectado plenamente con uno primero. No, no se puede. No sé si te contesté, pero... Sí. Muchas gracias, Gustavo. Estamos ya medio en el tiempo de finalizar. Yo les quiero agradecer nuevamente, digamos, la participación de todos. Con los que cursan la Escuela Virtual del Ministerio de Escucha seguiremos a través de las distintas actividades. Con los invitados que están compartiendo con nosotros les agradezco mucho que nos hayan dado este tiempo. Espero que se enriquezcan. Les deseo todo lo mejor y la bendición de Dios para sus vidas. Y le voy a dar un minutito a los dos expositores, a Fabiana y a Gustavo, para que hagan un cierre así de alguna idea, de alguna cosa, y daríamos por concluido. Después nos comunicaremos desde la escuela virtual para que ustedes puedan acceder al video, y aquellos también participantes que no pudieron por ahí participar y que puedan también enriquecerse con lo que hemos compartido hoy. Y es bueno que ustedes puedan difundir también esto que hemos compartido hoy. No es un tesoro, como dice Jesús, para esconderlo uno, sino para justamente brindarlo a los demás. Así que yo les agradezco, te agradezco a vos, Gustavo, que no te conozco personalmente, pero sé de tu trabajo profesional y he participado de algún taller que diste, buceo, así de esto durante la pandemia, así que también yo tengo que el tema de la respiración. Y bueno, le doy la palabra ahora a Fabiana y después Gustavo. Y cerramos el encuentro. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por todos los que participaron, gracias a José también por la invitación y a Gustavo que intervino, y la verdad que nos lleva a pensar el concepto de la epigenética, que no todo es estático, que podemos lograr muchísimo más de lo que creemos. A veces nos quedamos muy cómodos en el lugar donde estamos y esto nos habla de que no nos tenemos que quedar cómodos, tenemos que salir de nosotros para estar mejor y para hacer un mundo más sano y más feliz. Y obviamente este es el gran desafío nuestro en este momento tan crítico, tan histórico como es el de la pandemia. Así que tenemos que animarnos a ser más resilientes nosotros y ayudar a que los demás también lo sean. Muchas gracias a todos. No, gracias a vos, gracias a todos también, porque bueno, esto mostraría que no estamos, independientemente de escucharnos en soledad, sería muy aburrido y poco plástico, ¿no? Así que está bueno interactuar, escuchar distintas tendencias, me parece. Sí, lo mismo que dice Fabio, o sea, creo que todos unidos, o todas las mentes unidas y los corazones unidos, vamos a transformar la mente de todos y la nuestra, y que creo que una de las cosas más importantes que yo enfatizaba es una visión más sana y más clara, o sea, más sana es más clara, y realmente lo que tenemos que luchar con mucha responsabilidad es con la ignorancia de la mente. Tenemos que trabajar para purificar nuestra mente y nuestro corazón, van juntos,
y que desde ahí vamos a irradiar algo distinto donde todos nos vamos a beneficiar, pero que justamente el individualismo ya no corre, así que los egos atrás y las coronas que terminen. Así que muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Fabiana, por regalarnos este tiempo, y a todos ustedes también les agradezco de corazón, y bueno, ya estaremos en contacto para los próximos webinarios. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos, que tengamos una bendecida noche y una bendecida semana. Hasta el próximo webinario, un cariño para todos.